Saludos cordiales, buenas noches de México, un espacio más de conversaciones generativas en el cual nos aseguramos que a través de la participación de personas experimentadas y profesionales en cada una de sus áreas podamos abordar temas de interés general, así como lo hemos venido haciendo durante muchas noches y como están los planes que estaremos continuando en los días siguientes. Hemos tocado diferentes temáticas. Hoy tenemos un tema pues muy importante que realmente tiene que ver con todos, un tema de interés colectivo. Y antes que todo quiero agradecerle al doctor Alvin Badilla, quien es un representante de la Junta Directiva del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, porque en medio de esta situación que enfrentamos y que a ellos también les tiene pues muy comprometidos en su gestión profesional, el espacio que nos está cediendo hoy para compartir algunas temáticas que estoy seguro van a ser de mucho interés. Así que un profundo agradecimiento al colegio, a usted como representante y miembro de la Junta Directiva, y a usted, doctor, por estar disponible para que abordemos estas temáticas en las cuales surgen inquietudes, dudas, mitos, pero que esperamos aclarar con ese conocimiento profesional que usted tiene en el área. Así que un saludo cordial y buenas noches. Pues muchas gracias, Manuel, por este espacio también. Para nosotros es importantísimo. En el momento que tuvimos la invitación también es un honor, es gratísimo estar con ustedes en esta noche. Y para el colegio, pues también es muy grato como representante y pues también puedo hablar como representante del gremio de la microbiología. Para nosotros es grato estar presente en todos estos espacios y sobre todo en estos momentos donde estamos pasando por esta situación pues anecdótica y donde por supuesto los profesionales en microbiología tenemos este rol tan importante en este momento y entonces para nosotros es importantísimo pues también, aparte de dejar un poco el espacio del laboratorio donde usualmente somos conocidos, ¿verdad? Somos conocidos por ser un gremio que pues pasa un poco ensimismado en sus quehaceres, ensimismado en sus equipos, en sus instrumentos, pues en sus muestras, tomando muestras a los pacientes. Pocas veces, ¿verdad? Somos un gremio donde tal vez la gente nos ve menos interactuando con los pacientes, sin embargo, tal vez somos los que pasamos más tiempo descifrando, diagnosticando y viendo incluso a través del microscopio con muestras de estos mismos pacientes. Entonces, podemos pasar horas tal vez en esa interacción y no nos ven tanto afuera. Entonces, para nosotros estos espacios también son importantísimos y sobre todo en estos momentos donde hay dudas de la gente, donde hay tanta, ¿verdad? Tanta a veces incertidumbre, donde tenemos tanta a veces preocupaciones o incluso hasta las famosas fake news, ¿verdad? O estas noticias que mueven tanto el piso a la gente, pues para nosotros es importante estar ahí y pues para nosotros como colegio de microbiólogos también importantísimo estar presente en este tipo de espacios. Gracias, doctor. Antes de llegar a ese tema clínico, diría yo, en que vamos a abordar estas inquietudes, me gustaría conocer desde el punto de vista del colegio. No en todos los lugares existe un colegio profesional o un colegio que regule el ejercicio de la profesión. He escuchado acá en México que son pocos, se regula el ejercicio de la profesión a través de la obtención de una cédula profesional. El concepto de colegio profesional en Costa Rica, ¿cuál es la función del colegio? Algunas veces los identificamos con lugares de esparcimiento, pero hay una responsabilidad profesional y hasta legal detrás de un colegio que está vinculado al ejercicio de la profesión. ¿Cuáles son, digamos, las dinámicas, las proyecciones? ¿Qué es lo que hace un colegio en el caso concreto del Colegio de Microbiólogos? ¿Qué regula? ¿Está lo público, lo privado? ¿Hay regencia que es fiscalizada? ¿Quién debe colegiarse? ¿Cómo funciona? Sí, quizás para ponerlos en contexto también y para los colegas y la gente que nos escucha en otros países que también no existen este colegio, incluso la gente en Costa Rica que muchas veces no sabe incluso el qué hacer de los colegios. Bueno, nosotros como colegio estamos rigidos bajo una junta directiva. Esta junta directiva también tiene comisiones. Esta junta directiva es elegida por los miembros colegiados del colegio, que en este caso son profesionales de microbiología y química clínica, licenciados de las universidades
en este caso 2 universidades de Costa Rica, que son la Universidad de Costa Rica y la Universidad de las Ciencias Médicas, UCIMED. Nosotros igual incluimos dentro de nuestros miembros, no colegiados, pero sí están los técnicos de laboratorio y diplomados de laboratorio, que son pues herramientas fundamentales, el talento humano importantísimo dentro de los laboratorios. Y a partir de esta junta directiva, que es como el eje central, salen diferentes comisiones para analizar pues diferentes aspectos de la dinámica laboral de los microbiólogos. Después estamos regidos bajo un estatuto de microbiología que contiene una serie de reglamentos en los cuales también se rige el colegio y que fue y que es una ley de la República, ha pasado por la Asamblea Legislativa. Nuestro colegio fue fundado en 1949, entonces estamos hablando de ya más de 70 años de fundación. Y inicialmente los colegios profesionales nacen con el fin de pues regular el ejercicio de la profesión, regular el ejercicio de los profesionales y sobre todo en la protección de, en este caso, pues clientes y pacientes, ¿verdad? Cuando hablamos, podemos hablar de otros colegios profesionales donde su regulación es más directa con el tema del cliente. En este caso nosotros somos más regulación con el caso de nuestros pacientes y nace con el fin de proteger los derechos de los pacientes y que estos reciban una atención adecuada de parte de los agremiados y que el ejercicio de la profesión de la microbiología sea regulada y que alcance estándares de calidad y estándares que nos permitan darles seguridad a la gente de que se está, de que pueden estar completamente o depositar su confianza en los resultados que emanan de los diagnósticos, los resultados que emanan de los laboratorios clínicos. También, aparte de este eje que hablábamos, junta directiva, que bueno, como nosotros como junta directiva tenemos que estar siempre presente, tomando decisiones, ya sea en adaptar el quehacer de la profesión, porque no es lo mismo lo que se hacía hace 70 años que lo que hacemos actualmente. Entonces debemos de estar constantemente revisando, constantemente, pues obviamente recibiendo consultas de diferentes instituciones privadas, instituciones públicas, sobre cuál es el impacto y si el impacto de ciertas decisiones que incluso toma el gobierno, que se toman a nivel privado, y que pueden llegar a impactar al gremio. Entonces tenemos estos dos panoramas donde por un lado protegemos y velamos por el cumplimiento y la regulación del ejercicio del profesional en microbiología con el fin de proteger a los pacientes a que reciban una atención de calidad y por el otro lado también regular, pero a la misma vez darle y velar por los derechos de todos los profesionales de microbiología del país. Solo y para también que tengan ese contexto, hay una fiscalía dentro del Colegio de Microbiólogos. Esta fiscalía es independiente de cualquiera otra de las comisiones o de la junta como tal, donde se reúnen y tienen poder de decisión. Además, esta fiscalía se encarga de realizar inspecciones a los laboratorios clínicos en el país y también realizar inspecciones a los profesionales y sobre todo cuando hay algún tipo de denuncia. Pero aparte es una fiscalía que trabaja los 365 días del año vigilando y realizando visitas constantes a diversos laboratorios clínicos del país para ver que estén cumpliendo con todo el reglamento que deben de tener para una correcta habilitación y operación. También todos los profesionales que queremos ejercer en el país debemos de estar correctamente inscritos en el colegio, o sea, debemos de ser profesionales colegiados, ningún microbiólogo puede ejercer si no está colegiado. Y además nosotros tenemos un programa de control de calidad. Este programa de control de calidad externo son muestras que conocemos el valor que tienen estos resultados o que van a emanar estos resultados de estas muestras y se le envían a todos los laboratorios del país o a los laboratorios que están inscritos en nuestro programa y estos resultados luego son devueltos al laboratorio clínico, donde un especialista los analiza y les dice si deben de corregir o no, ya sean sus equipos o sus técnicas, con el fin de mantener un control adecuado
de los procedimientos y de las técnicas y los ensayos que se realizan en los laboratorios. Entonces, como verás, es muy variado el trabajo del colegio, verdaderamente, y pues está perfectamente compenetrado en todos los quehaceres de los microbiólogos, y pues prácticamente tenemos una presencia siempre, ya sea a nivel privado y público en el país. Gracias, doctor. Qué interesante conocer la posición de un colegio profesional y sobre todo lo que busca como garantía del servicio, un buen servicio al usuario final, que en este caso es su cliente, su paciente, para que reciba lo mejor tanto en lo público como en lo privado, y el tema de regular el ejercicio de la profesión. Doctor, vamos a llegar a temas específicos que tengo incluso anotados, como son tipos de pruebas, y nos debatimos entre el testeo masivo a partir de pruebas que no son la PCR. Pero antes de eso, de lo general a lo específico, entiendo que el abordaje de pacientes con COVID es un abordaje que involucra ya diferentes disciplinas de las ciencias médicas, donde se involucran neumólogos, cardiólogos. ¿Cómo toma la microbiología este abordaje de algo que fue inesperado para todos? ¿De qué forma sorprende, hablando científicamente, la pandemia a la microbiología? Bueno, creo que no existió ningún profesional que no nos impactara, incluso desde del no clínico ¿verdad? Hasta incluso tal vez personas que no estaban ejerciendo ninguna profesión, nos agarró a todos por sorpresa. A pesar desde desde enero ya veníamos viendo, ¿verdad? E incluso en el seno de la Junta Directiva veníamos comentando que ya se estaba dando ciertas señales de que podía existir una pandemia a nivel mundial. Ya para marzo era inevitable lo que ya se venía, y bueno, ya para marzo tuvimos nuestros primeros casos en el país. Yo creo que nos agarra un poco de sorpresa a todos el hecho de que teníamos que estar, bueno, pues preparado. Era un patógeno nuevo relativamente para nosotros, a pesar de que para el laboratorio clínico ya conocíamos los otros 4 coronavirus, que son sus primos, digamos que sus primos menos importantes, por así decirlo, para nuestro país, y conocíamos ya del género y sabíamos cómo se comportaba. Para todos seguía siendo una nueva cantidad de información diaria que salía. Tal vez el microbiólogo está muy acostumbrado a estar leyendo artículos, a tratar de tener lo más relevante de la información en el día a día para poder tomar decisiones en el laboratorio y estar viendo, y tal vez eso fue lo que más desprevenido nos agarra, ¿verdad? En que hay información diaria, todos los días, y teníamos que estar en constante lectura de todo lo que estaba sucediendo. Aparte, teníamos que adaptar rápidamente todas nuestras áreas de diagnóstico molecular. ¿Por qué? Porque el diagnóstico molecular en Costa Rica y en el resto del mundo, porque pasó en todos los países, era un diagnóstico molecular que no necesariamente era de emergencia. Había muchas pruebas de diagnóstico molecular donde se trabajaba simplemente de lunes a sábado o de lunes a viernes, donde este diagnóstico molecular no había que hacerlo rápidamente. Ya tenemos muchos equipos que para ciertas pruebas de diagnóstico rápido, pues son equipos que nosotros los llamamos a pie de cama o point of care, y ya existían en el país. Sin embargo, son equipos pues que son lentos, y que a pesar de que dan un resultado rápido, son lentos en la operativa, en que solo permiten 1, 2 o 4 pacientes. Entonces, al existir esta masificación de pruebas, esta cantidad y toda esta nueva información, teníamos que adaptarnos rápidamente a lo que el país estaba necesitando en el momento. Entonces, quizás, tanto como mis otros profesionales de la salud, enfermeras, se tenían que adaptar en las técnicas de asepsias, en las técnicas de protección. Enfermeros, neumólogos y médicos tenían que ver los nuevos tratamientos, cuál era lo más relevante en el cambio de los pacientes, cómo hacer este tipo de adaptaciones. Los microbiólogos teníamos entonces que ver cuál era la prueba, cuál era la mejor prueba para utilizar, cuál era la prueba con mejor sensibilidad, estaba esta prueba validada, no estaba esta prueba validada.
qué decía la OMS, qué decía la CDC, qué decían otros organismos internacionales, luego qué decía el Ministerio de Salud. Entonces, todo esto, pues tal vez es lo que digo que nos agarra con sorpresa, pero con orgullo puedo decir que pudimos montar dentro de este barco, ¿verdad? Que era como un yate, ya no era ni tan siquiera un barco que iba lento, era un yate, y pudimos subirnos, nos subimos y rápidamente el país, y lo podemos ver a nivel público, a nivel privado, se adaptaron los laboratorios, en la Caja Costarricense del Seguro Social, que es nuestro seguro público para los amigos de México, se adaptó rapidísimo al tema y sigue adaptándose a hoy, siguen construyendo nuevas áreas de diagnóstico molecular para tratar de dar resultados mucho más rápidos, están contratando nuevos microbiólogos para estos fines, los laboratorios están adaptando su operativa, ¿verdad? Porque entonces ahora tienen que hacer una reformulación del flujo de trabajo, porque entonces lo que antes tal vez eran 20 muestras diarias, se han transformado en 200, 400 o hasta miles de muestras diarias para ciertos laboratorios. Entonces, quizás esto ha sido nuestros mayores retos como país, y que aún hoy nos montamos en ese yate, como le digo, en esa lancha rápida, y aún seguimos ahí. Muy bien, doctor. Comprendiéndolo como ciudadano, lector y seguidor de algunas cosas con respecto al COVID, entiendo que hoy hay un debate, o por lo menos existe el ejercicio o la práctica de pruebas en dos tipos. Hay unas llamadas PCR y están las otras pruebas que para efectos nuestros, que no somos del área clínica, podríamos entender de manera más sencilla, pruebas de saliva. Incluso escuchaba una entrevista que le hicieron a la doctora María Luisa Ávila, exministra de Salud, y hablaba de posibilidades de llegar con un hilo y eso se deposita y ahí se puede diagnosticar un COVID, como también hablaba de las posibilidades de falsos negativos y todas estas cosas. ¿Cuál es la posición del colegio, concretamente hablando, con respecto a una, digamos, una segunda prueba que probablemente permitiría un testeo masivo? No sé si por costo o por facilidad. ¿Y cuál es la confiabilidad en estas? Además, si nos pudiera explicar la primera, que es el PCR. Claro. Tal vez voy a empezar por la última consulta, que es el funcionamiento del PCR. Bueno, el PCR es un nombre del inglés, viene de reacción en cadena de la polimerasa, que esta es una enzima. Bueno, se descubre una enzima y en una bacteria años atrás, donde el científico Kary Mullis logra realizar identificaciones, y a partir de ahí podemos, en el área de la microbiología, aparte de que muchas otras áreas de la ciencia se benefician de esta técnica, en el área de la microbiología podemos empezar a hacer pruebas a nivel diagnóstico, de diagnóstico molecular con esta técnica. Con esta técnica lo que se logra es, ya sea aislar el gen o buscar genes específicos con unas sondas o targets que se construyen en compañías que manufacturan este tipo de reactivos. Al ser un gen y se buscan regiones conservadas de los genes de, en este caso, el coronavirus, el SARS-CoV-2. Estas regiones, se buscan regiones que sean únicas para este virus, porque sabemos que este virus tiene otros primos, entonces no queremos, ¿verdad?, realizar que se nos pueda confundir o que podamos detectar otro virus que sea un primo lejano y que no sea este. Y eso le va a otorgar especificidad a la prueba. Entonces, estas sondas se construyen, son pequeñas secciones, y luego se realiza, se toma la muestra, ¿verdad? Que es este famoso hisopado que alguna gente le teme, ¿verdad? Y que no hay por qué temerle, no es doloroso y simplemente es un poco molesto, pero se toma el hisopado, ese hisopado pasa por un proceso que se llama el proceso de extracción. En la extracción lo que se hace es liberar todo el material genético, porque ahí vamos a tener material genético de bacterias, de otros virus que pueda tener la persona, de células de la persona. Entonces vamos a liberar todo ese material genético y lo vamos a concentrar en una pequeña cantidad de líquido. Ese líquido concentrado lleno de material genético, después de realizar ese proceso de extracción,
lo vamos a llevar y le vamos a colocar esas sondas que son específicas para el SARS-CoV-2. Estas sondas van a ser, los vamos a colocar en una incubación. Esa incubación se va a llevar a cabo a diferentes temperaturas y con distintos reactivos que son enzimas, se van a empezar a hacer, se van a generar pues múltiples copias de los genes del virus que yo quiero detectar. Una vez que ya yo tuve ese montón de copias a partir de ese proceso, que es el proceso de la incubación, ese proceso yo puedo después, con los mismos reactivos, me van a ir generando una señal. Entonces, en cuestión de unas horas, yo puedo saber si en esa muestra, si en ese paquete, en ese montón de material genético, de células, de bacterias, yo también tenía virus de SARS-CoV-2. Y puedo ser muy específico y decir cuáles fueron los genes que detecté de ese virus, y eso le otorga la especificidad a la prueba. Al ser también esta técnica molecular, y yo poder con poquitos, con poca muestra, poder detectar con mucha certeza el virus, le voy a otorgar sensibilidad. O sea, yo puedo captar, ¿verdad? De una muestra, puedo captar, pueden ser pocos virus. Podemos llegar a decir que hasta en una muestra con que hayan 10 partículas virales, soy capaz de detectar el SARS-CoV-2. O sea, eso es una prueba muy sensible. ¿Qué pasa con esta prueba? Es muy lenta. Es una prueba lenta, es laboriosa y no lo hace cualquier profesional, sino profesionales que fueron previamente entrenados y que tienen conocimiento de estas técnicas. Es una técnica cuidadosa, ¿verdad? Que tienen que tener muchos cuidados y además debo estar, pues obviamente, de tener nuestro equipo de protección personal. Se tiene que realizar en una cámara de bioseguridad, por lo menos que me otorgue seguridad también al usuario de la cámara, tanto como las muestras para no contaminarlas. Y que entonces, al ser una técnica tan laboriosa, pues ha llegado a tratar de buscar otra técnica. Sin embargo, nos mantenemos en que la PCR como tal es una técnica muy sensible, muy específica y por lo tanto lo volvió el estándar de oro mundial para el diagnóstico del SARS-CoV-2. Ya no puedo decir que digamos que podemos tener otra prueba que lo vayamos a poder sacar con mayor sensibilidad o con mayor especificidad que la técnica de PCR. Han empezado a surgir otro tipo de pruebas en la búsqueda de esta rapidez, en la búsqueda de que cómo lo puedo hacer, qué tal si lo puedo hacer en casa, si lo podemos hacer, podemos hacer testeos masivos, lo puedo hacer en los aeropuertos, lo puedo hacer en los supermercados, lo puedo hacer en las farmacias. Bueno, ¿qué es lo más importante al saber de este tipo de pruebas? Es la capacidad de detectarme el virus y lo que me puede conllevar a dar un falso negativo. ¿Por qué? Bueno, yo puedo decir, Manuel, mira, vaya, hágase la prueba. Esta prueba hágasela en el supermercado. Ahí tengo a una persona que le puede tomar, ¿verdad? En un stand, te la hace y vos decís, sí, tengo un poco de tos, pero me voy a ir a hacerme esa prueba. Y es la prueba rápida, es una prueba rápida y esta prueba, en lugar de detectar los genes de ese virus y en lugar de ser tan sensible como para captarle hasta 10 partículas virales, esta prueba no. Esta prueba necesita tal vez miles de partículas virales para poder detectar. Y no te va a detectar los genes, sino que te va a detectar las proteínas del virus. O sea, ya ahí hablamos de que lo hacemos un poquito más grande y me puede detectar la partícula viral como tal. Y al necesitar más virus, la vuelve menos sensible. Entonces, yo le digo a Manuel, bueno, vaya, hágaselo, no importa. Usted va a decir, sí, mira, tengo un poco de tos, te hacen un hisopado o lo tomas de la muestra de saliva, te ponen en los reactivos, te hacen y te dicen, no, Manuel, estás negativo. Tranquilo, vaya, visite a su abuelita, vaya, visite a su mamá o vaya y haga, puede ir a la playa y usted se siente y se dice, mira, yo me siento tranquilo, ya estoy negativo. Y quizás sos un falso negativo. ¿Por qué? Porque esta prueba, al tratar de buscar esta rapidez y al tratar de buscar esta comodidad, puede aportarnos estos falsos negativos que a la larga nos pueden llegar a complicar mucho más el estatus de la pandemia. Entonces, ahí es donde los microbiólogos también, nosotros como colegio
profesional, tenemos pues esas dudas, sabemos que tienen que ser aplicadas muy bien, con mucha claridad sobre el alcance de cada una de esas pruebas. Hay países que las aplican bien, hay países que no las están aplicando bien, aún sabemos que, por ejemplo, el conocimiento de la sensibilidad de esas pruebas o el conocimiento de la especificidad de esas pruebas es importante. Es importante que exista un profesional clínico a cargo de esas pruebas y que haya un profesional clínico también que vaya a recibir el resultado de esas pruebas. ¿Por qué? Porque si lo hace cualquier persona, esa persona no va a entender el alcance de la prueba y puede decir, bueno, estoy negativo, me puedo ir para la playa, me puedo ir a hacer una fiesta, puedo irme a reunir con mis papás, puedo irme a reunir ¿verdad? Con personas de riesgo, y quizás no entiende que esa prueba, bueno, Manuel, usted tenía tos, está dando negativo, sin embargo, el cuadro clínico calza. Bueno, no, Manuel, yo creo que entonces sería mejor que ya hiciste esta prueba, diste negativo, mejor hagamos una de mayor sensibilidad. ¿Por qué no hacemos una PCR? Entonces ahora puedes pasar al siguiente. Entonces, ¿dónde vemos este tipo de pruebas? Bueno, se pueden utilizar en laboratorios regionales, en clínicas regionales, donde verdaderamente profesionales se encarguen de realizar este tipo de diagnóstico, pero que está completamente englobado en el panorama clínico del paciente. Bueno, él tenía todo, pero entonces lo está viendo un médico y dice, hagámosle una prueba rápida. Manuel, diste negativo, pero sin embargo, te voy a mandar 2 días de aislamiento mientras sale tu PCR, para estar completamente seguros de que esa prueba verdaderamente es un verdadero negativo. Esas son las funcionalidades de las pruebas rápidas. La gente muchas veces asumimos que, bueno, esto se puede hacer, entonces la podemos hacer en casa o la podemos hacer ¿verdad? Como dice usted, un stand en el supermercado, sin imaginar que tiene todos estos alcances y que un resultado, un falso negativo, puede verdaderamente generarnos un brote mayor, y entonces es ahí el cuidado. Para el Colegio de Microbiólogos, todo este tipo de pruebas, siempre, como le decía, nos poniendo en actualización, siempre tenemos que estar actualizando mucho de nuestro trabajo. Hace poco incluso tuvimos que hacer cambios a nivel de los equipos de pie de cama, point of care, porque tienen esa modernidad que tiene que ir de la mano con la salud y no podemos quedarnos atrás como gremio. Sin embargo, para nosotros este tipo de consejos que damos y este tipo de exhortaciones cuando se realizan este tipo de pruebas y cuando profesionales dicen, bueno, ¿se pueden traer al país? Claro, las podemos traer al país. Sin embargo, siempre conociendo el alcance, y en eso los microbiólogos siempre vamos a estar desde el laboratorio conociendo y tratando de educar a todos los profesionales y al público general de cuál es el alcance de estas pruebas, y cuál es ese verdadero, el uso correcto de estas pruebas como tal. Doctor, partiendo de esa información tan concreta y tan especializada que nos da sobre el concepto de una PCR y las otras, parece que hay una gran brecha en un tema de calidad que, de ser mal administradas, podría confundir a la población que sería eventualmente portadora del virus y que podría seguir socializando, diseminando el virus. No hay tanta confiabilidad desde el punto de vista del profesional que las aplica, de los protocolos sanitarios, incluso me imagino hasta de la manipulación misma, que puede ser que, de no hacerlo bajo un estándar de calidad, hasta podría generar infectados en las mismas personas que los practican. ¿Cuál es la realidad de hoy? ¿Están los gobiernos planteando esto como una medida emergente por la incapacidad financiera? ¿Hay diferencias de precio? ¿Cuál es, en el caso de Costa Rica concretamente, la realidad? ¿Se están haciendo? ¿Hay una contraposición entre profesionales de medicina y microbiología? No, bueno, en este momento no hemos llegado a esa discusión en Costa Rica. Ahorita lo que te mencionaba está ocurriendo, lo sé de colegas que están en Estados Unidos, colegas que están en otros países donde esta prueba, vamos a ver, esto salió tal vez hace unas semanas atrás, un par de semanas atrás, varias marcas comerciales hicieron el anuncio de que iban a venir sus pruebas de detección de antígeno, se llaman este tipo de pruebas. Ya no es PCR, sino es la detección del antígeno, y el antígeno es el antígeno viral o la partícula viral. Este anuncio se dio semanas atrás.
y bueno, fue un poco conocido en la prensa por el hecho de que, bueno, Estados Unidos anunció que iba a comprar la producción completa de todo un año de estas pruebas, sin dejar acceso a otros países donde también entran en otras cuestiones éticas de discusión. Políticas. Y políticas también, sí. Entonces, estas pruebas, y bueno, y Estados Unidos anunció con bombos y platillos que las iba a distribuir, incluso dijo, las vamos a distribuir a la población en general, ¿verdad? Se les van a mandar por correo, todo el mundo va a poder hacerlas. Bueno, ¿verdad? Y es ahí entonces donde uno cuestiona, y si las realizamos acá de esa manera, es factible, número uno, por una inversión tan masiva. Y número dos, ¿qué pasa si yo estoy incubando el virus? Aún no soy detectable, estoy en un periodo de ventana, me hago la prueba, doy negativo y dentro de 3 días desarrollo síntomas. Entonces la población va a decir, bueno, yo no tengo porque yo me lo hice hace 3 días. Entonces necesito otra prueba. Entonces es un asunto de no acabar, es un asunto de que voy a necesitar darle a la población una prueba prácticamente diaria para que podamos estar, si lo que queremos es conocer verdaderamente el estatus de todos los infectados. Aún no hemos llegado a esas discusiones en Costa Rica. En Costa Rica hace poco hicimos un pequeño cambio que fue la capacidad del diagnóstico o el seguimiento de los pacientes a través de pruebas serológicas. Estos son pruebas que detectan anticuerpos, o sea, la reacción que el cuerpo hizo hacia el virus. Y lo que me va a decir es si tuve COVID, ¿verdad? Si ya el virus pasó por mí y si mi cuerpo generó anticuerpos. Eso lo hizo Costa Rica hace un par de semanas, hace una semana atrás. Se hizo ese cambio en los lineamientos nacionales y todavía la discusión de las pruebas rápidas, de este tipo de pruebas rápidas, no lo hemos hecho. Esperamos y el colegio confía plenamente en el Ministerio de Salud, confiamos plenamente en la mesa de trabajo del Ministerio de Salud, tenemos colegas en la mesa de trabajo del Ministerio de Salud, tenemos colegas virólogos, especialistas en virología, especialistas en inmunología en esas mesas, y aparte el colegio tiene una comisión ya que analiza todo este tipo de emprendimientos, ¿verdad? Para ya estar preparados cuando lleguen al país y en caso de que por algún motivo haya un mal encaminamiento hacia el uso de este tipo de pruebas, pues estar listos como colegio para dar obviamente nuestra voz, para ser escuchados y para tratar de impulsar en el buen camino el uso correcto de estas pruebas y no caer pues obviamente en vicios que no traerían pues ningún beneficio verdaderamente para la población. Gracias, doctor. Bueno, con lo específico del PCR versus las otras, sin querer yo, porque no tengo ninguna formación clínica, desmeritarle el uso ni la aplicación, ¿hay alguna diferencia en costo que haga que los países apuesten desde el punto de vista de rapidez para testear versus también inversión? Porque además usted me hablaba de que lleva cierta cantidad de horas la primera y la otra es casi inmediata, pero principalmente el costo. ¿Cuál es la diferencia en costo que nos podría llevar a un concepto o a un criterio también de calidad? Sí, en costos, pues lo que tengo de información lo he manejado por colegas que trabajan en otros países y efectivamente, o sea, estamos hablando de que puede rondar hasta 3, 4 veces más barata, ¿verdad? Estamos hablando de 3, 4 veces en precio. La prueba, la PCR es más cara que la prueba esta de antígenos que hablamos que es una prueba rápida. Entonces, por temas de precios, sí hablamos que es una prueba mucho más barata. Pero, y como tal, y no quiero que se malinterprete, quizás no quiero desprestigiar la prueba. Me parece que, bueno, evidentemente vamos a necesitar los estudios de validación de estas pruebas. Todavía sé que varias marcas comerciales y todavía en Europa se están terminando de validar. Algunas marcas comerciales tuvieron pues algunos fallos en el proceso y algunas pruebas, la sensibilidad algunas estuvieron por debajo del 60%, ¿verdad? Entonces tuvieron hasta un 40% de falsos negativos, algunas tuvieron unos muy buenos números. Entonces aún todavía es temprano para empezar a valorar este tipo de pruebas.
porque todavía sigue muy caliente el tema a nivel de los resultados que están surgiendo en estas pruebas de validación, en estos estudios de investigación que se realizan. Sin embargo, sí es bueno, pues obviamente ir conociendo sobre estos estudios y hasta que no tengamos pues estos ya valores certeros de la prueba, pues obviamente es difícil tomar decisiones. Sin embargo, si son más baratas y creo que van a ser valiosísimas cuando, bueno, si conocemos verdaderamente ese valor diagnóstico que van a tener dentro del algoritmo de lineamiento nacional de pruebas, me parece que van a llegar a ser, pues obviamente valiosas, como le digo, para áreas de salud y zonas lejanas donde no se vayan a poder implementar estos laboratorios de diagnóstico molecular. Pues este tipo de pruebas pueden llegar a ser valiosísimas para hacer un tamizaje rápido de la población, eso sí, que sean usados por profesionales y que quien reciba ese resultado pueda realizar una interpretación correcta y que adecuadamente se pueda canalizar el paciente, se realiza un tamizaje y posteriormente se puede dar un resultado seguro de ese paciente. Porque también algo que tienen bueno es que al detectar el virus SARS-CoV-2, el resultado positivo es positivo. Entonces, digamos, es un verdadero positivo. Tienen una especificidad muy buena. Entonces, cuando tenemos un resultado positivo, no tenemos que realizar ningún otro tipo de inversión. Entonces, eso puede llegar a reducirnos los costos, ¿verdad? Porque entonces ya no tendríamos que pasar ese paciente a PCR. Luego, entonces, cuando ya tengamos ese tipo de discusión en el país, pues tendríamos que hacer ese tipo de análisis financiero entre cuánta cantidad de gente está entrando a PCR, cuánta cantidad de gente podría no entrar a PCR si tenemos este tipo de pruebas, y entonces ahí realizar ese balance de inversión costo-beneficio a partir de este tipo de pruebas como tal, siempre obviamente sobre también, y no, más bien sobre esto, que le esté la calidad del tipo de pruebas y la calidad del resultado, la sensibilidad y la especificidad que nos vayan a aportar. Doctor, con base en el comportamiento de estas pruebas, las segundas a las que nos referimos, ¿hay alguna estadística que hable del margen de error? Y la otra pregunta es, con ese nivel de especificidad de la PCR, con esa herramienta de oro que tiene la ciencia hoy para identificar el virus, ¿cuál es el margen de error? ¿Se puede dar un margen de error? ¿Es del 100% la garantía de que en PCR el resultado es real? ¿O puede salir un falso negativo en PCR también? Sí, claro. Vamos a ver, no tenemos pruebas 100% seguras. El 100% en la ciencia, casi que el blanco y negro en la ciencia, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta conseguirlo? Y a veces incluso decirle a la población en general, ¿verdad? Este tipo de frases, incluso la gente es como, ¿verdad? ¿Cómo? Yo creía que los resultados que usted me daba siempre son reales. Claro, siempre están dentro de un margen, pero en la estadística, y nosotros, al ser también profesionales de las ciencias, trabajamos con las estadísticas, y las estadísticas nos dicen que tenemos un promedio, una mayoría de personas, usualmente trabajamos con el 98% de confianza, con el 99.9% de confianza, pero siempre hay o existe ese 0,01, ese 0,001 que no nos deja decir el 100%, que no nos deja decir el blanco y negro. Las pruebas de antígeno sí van a tener, por lo que he leído y por lo que se ha escuchado, así han tenido una mayor cantidad de falsos negativos. O sea, esa confianza sí está ligeramente disminuida. ¿Por qué? Porque necesitan mayor carga viral, o sea, la persona tiene que estar excretando más virus, y por lo variable que tiene el cuadro del COVID-19 y lo variable que es la infección del SARS-CoV-2 en muchos de sus factores y en muchas de sus características. Y en esto, el problema lo comparten ambas pruebas. Cuando usted me dice, bueno, entonces la PCR, un falso negativo que tenga en la prueba rápidamente, o lo voy a poder descartar con la PCR, no exactamente. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un cuadro viral
y el cuadro viral, hoy yo estoy en contacto con una persona positiva, por ejemplo. Yo estoy en contacto hoy. A partir de hoy, el virus ingresa a mi cuerpo. Si yo me hago la prueba de PCR, que es sensible, específica y todo, ¿me va a dar positivo hoy? No. ¿Por qué? Porque el virus apenas está ingresando a mi cuerpo. Eso se llama un periodo ahí empieza el periodo de infección. Estoy incubando y es un periodo de ventana. Ese periodo de ventana son unos días en los cuales nadie me va a poder decir si estoy infectado o no estoy infectado. Entonces, al quinto o sexto día, en promedio, ya esa cantidad de virus que tengo en mi cuerpo es tan suficientemente alta como para que cuando me hagan un hisopado me pueda llevar un poco de esos virus y los pueda detectar en la PCR. Entonces, es ahí donde yo puedo tener esa mayor cantidad, o puedo captar esa mayor cantidad de virus. Entre el quinto y sexto día lo empiezo a detectar, esa carga viral va subiendo, y puede ser que en el séptimo y octavo día, donde el cuadro está florido, donde la persona está tosiendo, donde la persona está sintiéndose verdaderamente mal, esa carga viral, esa cantidad de virus sea alta y esa prueba, le puedo decir 99% de seguridad que le va a dar positivo. Pero, como le digo, en este abanico de blanco y negro, ¿qué pasa si yo lo hice en el quinto día, justo donde la persona empezó síntomas o justo donde apenas la carga viral estaba subiendo? Puede ser que no capte suficientes virus y la prueba no pueda darme un verdadero positivo. Y en un laboratorio tengamos que poner negativo por SARS-CoV-2. Pero el día de mañana la persona tiene más síntomas, y entonces le vuelven a hacer la prueba a las 48 horas y da positivo. Entonces dicen, la primera prueba estaba mal. No precisamente, ¿verdad? Era simplemente que en el momento no era justo, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de un momento histórico de la infección. Puede ser que ya pasaron 7, 8, 9 y lo que se ha visto en publicaciones científicas es que es para el día 10 la persona casi que prácticamente en el promedio de los casos, para el día 10, el día 12 se encuentra recuperada. Entonces, puede ser que para ese momento la persona diga, bueno, me estuve sintiendo la semana pasada muy mal, tenía mucha tos, ¿verdad? O incluso fue un asintomático y que diga, mira, yo creo que yo estuve en contacto con una persona positiva, me voy a ir a hacer la prueba. Se hace la prueba y tal vez ya está recuperada y no lo podemos captar. Ya está terminando la infección, o sea, está positiva biológicamente, pero la prueba, cuando la realizamos, no nos traemos suficiente material genético y entonces nos da un falso negativo. Estas cosas pueden suceder y por eso hablamos de que el momento en el que se toma la prueba también es importante. No hablamos solo de la sensibilidad de la prueba y la especificidad. Se han hecho estudios de qué pasa entonces. ¿Es esta prueba sensible antes de empezar síntomas? Sí, sabemos que podemos detectar hasta 48 horas antes de empezar síntomas una persona. ¿Cuánto? Puede ser hasta un 60% sensible cuando la persona, antes de empezar síntomas. Conforme avanza el cuadro, aumenta esa sensibilidad, 60, 70, 80, 90. Entonces, el momento en que se realiza la prueba también es fundamental para que esa sensibilidad, lograr alcanzar ese momento histórico del virus, para que la prueba alcance también se compaginen el periodo de la infección con el periodo de la detección viral y que entonces la prueba tenga su mayor valor diagnóstico, que es lo que nosotros llamamos que es ese valor diagnóstico que andamos buscando. Doctor, ¿hay alguna relación entre asintomatología y menos carga viral recibida por alguien? Siguen en discusiones. Eso sigue en discusiones. Hay mucho todavía tela que cortar todavía existen publicaciones variadísimas entre la cantidad de asintomáticos. Se hablan del 30%, a veces se habla de un 15% de asintomáticos, algunas publicaciones hablan hasta más del 50% de asintomáticos. Pero bueno, una muy buena colega mía, la doctora Eugenia Corrales,
hizo varias publicaciones y hizo también un buen estudio al respecto, y también hablaba sobre también que se llega a confundir el término asintomático con presintomático. ¿Qué esto qué es? Estuve tal vez en contacto con una persona y al quinto, sexto día, yo digo, bueno, me quiero hacer la prueba porque el quinto, sexto día es el mejor día para hacerla. Me tomo la prueba y me reportan positivo, pero no tengo síntomas. Entonces, ante el reporte epidemiológico y ante los análisis de investigación, seré un asintomático. Sin embargo, ese es el quinto o el sexto día. Puede ser que en el octavo día tenga tos, en el noveno día desarrolle un poco de dolor de garganta, de fiebre, de malestar general. Pasaron 3, 4 días así y luego me recupero. ¿Quién supo eso? Nadie. Porque en el momento en que me tomé la prueba no los tenía, pero luego sí los desarrollé. Entonces a veces se confunde ese término de asintomático con presintomático, que es que esa persona no estaba desarrollando síntomas cuando se tomó la prueba. Entonces a veces creemos que tenemos, o que tal vez hay muchos asintomáticos. Sin embargo, lo que podemos decir es tal vez tenemos muchos presintomáticos o estamos siendo muy buenos para captar positivos. Lo que pasa es que luego empiezan a desarrollar síntomas. Entonces, esas características de este virus, tanto ruido a nivel mundial en investigaciones y en data, en estadística. Hace poco estaba en una entrevista también con un estadístico de la UCR y fue también un tema muy rico porque él me decía, hay tanto problema a nivel de estadística porque entonces se sesga mucho los datos, porque hay muchas características de este virus que se comportan diferente y todo depende en qué momento se está agarrando a la persona o en qué momento se está detectando el paciente. Entonces todo esto genera mucho ruido y todavía para volver a su consulta nos está costando mucho entender cuántos pueden ser asintomáticos, cuántos son presintomáticos, pero esa es todavía una discusión que creo que nos va a llevar el rato y cada vez hay más artículos, cada vez esto va tomando mejor forma y yo creo que muy posiblemente ya para finales del año esto quede muy definido y cada vez hay más investigaciones que aportan mucho más. Doctor, de esos temas que se generan socialmente y que nos pueden motivar o desmotivar, ¿hay alguna relación entre el tipo de sangre y las consecuencias de complicación para pacientes COVID? Lo último que había leído era sobre los tipos de sangre. Sinceramente, había salido una publicación sobre el tipo de sangre A y el tipo de sangre O, y que el tipo de sangre A tenía pues un riesgo ligeramente aumentado a tener complicaciones, no a tener, no a que nos dé o a que no nos dé, sino que cuando nos da, puede que tengamos mayor complicaciones. Y aquí quienes tenemos O, cuando nos dé la infección, puede que tengamos menos complicaciones. Sin embargo, también salieron otros artículos a refutar esa teoría. Entonces, aún está todavía en discusión qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está, qué es lo que existe? Todavía ayer la revista Nature sacó un artículo sobre la inmunidad y creíamos que, bueno, los anticuerpos tienen que ver mucho en la defensa del virus, que incluso puede haber una influencia entre si me dio un coronavirus, que es uno de los que me generan el resfriado común, y si me dio un resfriado común por coronavirus, tal vez unos meses anteriores, y después estoy en contacto con el SARS-CoV-2, puede que exista una inmunidad ya previa, ¿verdad? Alguno de esos primos, puede ser que heredo genes que me generan cierto tipo de inmunidad, entonces ya se está hablando de que puede ser que haya factores genéticos que me confieran cierta protección y sigue mucha discusión. Se está tratando de enfocar mucho también en esto, en qué puedo detectar yo como persona para sentirme, pues así decirlo, protegido versus o qué me confiere mi organismo que me puede dar un tipo de protección. Lo que puedo decir ahorita es, aún no lo sabemos, no sabemos quién nos confiere, ¿verdad? E incluso
sabemos que puede ser que haya una persona que no vaya a tener síntomas, pero que sí contagia. Entonces, por solidaridad, protejámonos todos, usemos mascarilla todos, lavémonos las manos todos, aunque nos sintamos más poderosos porque tal vez tengamos algún gen que nos confiere más protección o porque creemos tener algo más que nos confiere más protección. Eso no es excusa, porque igual podemos infectar a otros. Entonces, yo creo que todavía esto está en discusión, si tenemos algo que nos vaya a conferir algún tipo de protección adicional, pero lo que le puedo decir es lo único que nos va a conferir protección es la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos. Eso va a ser lo que marque la diferencia. No va a ser su tipo de sangre, no va a ser sus genes en este momento y hasta donde sabemos, va a ser las buenas prácticas y el uso de la mascarilla. Doctor, ¿podríamos pensar que el coronavirus tiene 40 o 50 años de edad y que es esta una nueva versión de asomarse con una característica más agresiva? Puede ser que tenga muchos años más. No creemos que tenga 50 años, podemos creer que tenga muchos años más. Los estudios bioestadísticos y filogenéticos son maravillosos. O sea, son estudios lindísimos que se hacen y que permiten ver estos flujos, ¿verdad?, de mutaciones a través de los años que tienen los organismos, no solo en los coronavirus, también lo hacemos en los seres humanos y en otras especies, y podemos ver estos árboles de mutaciones y que se pueden ver y rastrear a través de los años y a través del tiempo. Lo que sabemos es que los coronavirus han estado con nosotros desde tiempos inmemoriales. Los murciélagos son uno de sus hospederos y sus reservorios en la naturaleza que los han mantenido y que son de los que tienen la mayor cantidad. Podemos hablar de cientos o miles de tipos de coronavirus. Así como existen coronavirus, existen otro montón de familias de coronavirus. Y entonces, efectivamente, con toda convicción me puede decir este virus tiene muchos años. Lo que pasa es que ha ido desarrollando, ¿verdad?, mutaciones que ya puede ser que tengan muchos años en los murciélagos, pero pues el 2020 fue el año donde decidió hacer este cambio hacia los humanos y ponernos en esta situación. ¿Hay alguna experiencia del H1N1 que hoy se pueda convertir en aprendizaje o fortaleza para abordar esto, o es totalmente, no es vinculante? No, sí, claro. Creo que el H1N1 fue como un calentamiento para primero el diagnóstico molecular. Eso permitió al país dotarlo de herramientas, dotarlo de conocimiento y dotarlos a los laboratorios para irlos preparando. Quizás que fue como el H1N1 fue en términos como comprar la bola y el uniforme para prepararnos para este partido. Ya ahora sí, nos está tocando jugar tiempos extra, que quién sabe cuánto, porque ya la gente, los profesionales y todos, estamos, ¿verdad? A esas alturas está la gente cansada, agotada, está escuchando el tema. Sin embargo, la HN1 nos trajo protocolos, nos hizo enlazarnos como sistema de salud. Lo puedo recordar que se elevaron comités de vigilancia, se realizaron las notificaciones, se generó todo un sistema que ya existía de vigilancia epidemiológica en el Ministerio de Salud como ente rector, y que con el H1N1 se logró fortalecer, y que con esta pandemia se vio cómo cada una de las áreas rectoras del Ministerio de Salud, cómo todos los entes empezaron a engranarse entre sí, porque ya venían con un conocimiento previo. Y entonces creo que esa pandemia nos dejó mucha enseñanza que hoy estamos aplicando para esta nueva pandemia que estamos viviendo. Doctor, quizás sea un tema formativo y creo que aplica para todos. He visto gente que ha superado el virus y que en algún momento siente que no es capaz de contagiar, más bien.
así como está el tema de la inmunidad para no volverlo a adquirir, ¿a partir de qué momento una persona que tuvo el virus ya no es un factor de riesgo para contagiar a otros? Sí, eso es una pregunta importantísima y está también parte de los lineamientos que el Ministerio de Salud liberó a la población general y que, bueno, también lo pueden encontrar en las páginas, en la página del Ministerio, porque esto es muy importante para la contención de brotes. En este caso, hablamos de que son a partir de que tengo la infección, eso quiere decir a partir de que soy sintomático y que tengo un diagnóstico de COVID-19, tengo que esperarme 14 días, eso quiere decir un aislamiento por 14 días para poder reintegrarme a la sociedad como tal. Entonces, esto quiere decir que tengo síntomas, tengo una prueba positiva y a partir de ahí, 14 días y ya me puedo reintegrar. ¿Qué pasa con las personas que no tienen síntomas? Entonces, ¿cómo cuento? ¿A partir de cuándo? Bueno, a partir del momento en que tengo la prueba positiva. Tengo la prueba positiva, ese día arranco 14 días y cuento. Es importante que para reintegrarme debo de volver sin síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Fiebre y cualquier cuadro o sintomatología respiratoria. Eso es importantísimo. Entonces, ¿por qué? Porque en algunos casos, y como volvemos al punto, ni blanco ni negro en la ciencia, en algunos casos, este coronavirus le gusta quedarse en algunas personas muy esporádicamente, pero le gusta quedarse un poquito más de los 14 días. No se aplica tanto al promedio. Tal vez unos 20 días, tal vez unos 25, tal vez un mes. Y puede generarle problemas todavía de fiebre, de malestar general y cuadros respiratorios que incluso pueden llegar a volver a esas personas unos super contagiadores, ¿verdad? Que es lo que dice que es una persona que duró mucho tiempo con el virus. Entonces, lo que se dice es, vamos a esperar 14 días y me reintegro. Sin embargo, si tengo síntomas y mantengo el cuadro respiratorio y mantengo la fiebre, debo de consultar al área clínica que me corresponde, así como consultar al Ministerio de Salud antes de volver a reintegrarme, porque eso quiere decir que entonces el virus puede que todavía no haya terminado de salir de ese cuerpo y que deba de esperar por lo menos unos 3 días más a esperar sin síntomas y si no, otros 3 días más hasta que lleguemos a cumplir 3 días seguidos que no tenemos ningún tipo de síntoma. ¿Hay alguna evidencia científica ya con respecto a la inmunidad? Todavía está en discusión la inmunidad. La inmunidad con los coronavirus es mala. Eso es lo que sabemos, ¿verdad? Es una inmunidad que no tiende a quedarse con el tiempo. Entonces puede ser que más de uno, y eso nos ha pasado muy posiblemente a todos, que hemos estado en contacto más de una vez con el mismo coronavirus, de estos que nos generan el resfriado común y que en el año 2010 lo tuve y que luego en el 2019 me volvió a dar el mismo. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiende a olvidar no es como, por ejemplo, la varicela, que me da una vez y casi que de por vida voy a tener anticuerpos, ¿verdad? O con solo una vacuna para ya estar vacunado con sarampión o paperas, voy a tener esta inmunidad protectora prácticamente de por vida. Con los coronavirus sabemos que la inmunidad no es tan buena. Sin embargo, los últimos artículos que leí al respecto, bueno, mencionaban que lo que estamos viendo es que se genera una inmunidad, que son anticuerpos que podemos medir y que es lo que se busca con las vacunas, pero que también se está generando una inmunidad celular, que no la podemos medir, aparte, solo por técnicas muy, muy especiales de investigación que se realizan en laboratorios de investigación, y que esta célula se quedan en el cuerpo. Entonces, han pasado tal vez unos meses, perdemos esos anticuerpos, esa inmunidad que queríamos, la perdemos, y estamos en contacto nuevamente con este coronavirus y tenemos síntomas un poco más leves o incluso sin síntomas. ¿Por qué? Porque estas células que sí quedaron en nosotros tienen la capacidad de responder mucho más rápido al virus. No tienen que hacer ese proceso de aprendizaje que el cuerpo tiene que hacer. Entonces, lo que sabemos hasta ahorita es que es muy probable, sí, que, bueno, por lo que ya sabemos de otros coronavirus, que la inmunidad la perdamos, pero que al tener esas células, cuando se generan esas células,
vamos a tener una mejor respuesta, mucho más rápida, que incluso no nos genere síntomas o nos genere menos síntomas y por lo tanto un periodo y una carga viral mucho menor y que salgamos mucho más rápido de la infección. Doctor, ¿se ha detectado la transmisión a través de otras formas? Por ejemplo, heces, orina, y que esto de la mano vaya y toque el tema de aguas residuales, donde se hayan podido identificar restos o no sé cómo le llaman, partes del virus. De momento, la transmisión viene por gotículas, ¿verdad? Que se expelen a través de la saliva, a través de las secreciones respiratorias, ¿verdad? Ya sea los mocos o la saliva cuando la persona habla, cuando la persona tose. Se ha tratado de buscar el virus en otras secreciones y no ha sido posible. Se han encontrado genes, ¿verdad? O partículas de ARN de este virus en otros fluidos, incluidos las heces, lo que vuelve a esa muestra o a ese material apto para detectarlo. Sin embargo, cuando se ha agarrado ese material y se ha expuesto a tejidos que son sensibles al coronavirus y a su infección, estos tejidos no se han infectado. O sea, no hemos visto que entonces existan partículas virales que sean activas o que esas partículas virales sean infecciosas. Lo que entonces creemos, hasta lo que se sabe ahorita, es que se excretan por heces, sí, pero salen, ya no salen inactivadas. ¿Por qué? Bueno, este virus, ¿verdad? Tiende a ser un poquito, yo le digo que es un virus un poco débil en que con solo agua y jabón lo vamos a destruir, ¿verdad? No ocupamos mayor desinfectantes ni, ¿verdad? Con agua y jabón lo podemos destruir. Entonces, porque tiene una membrana de lípidos que lo recubre y que le da su fortaleza, pero que es su mayor debilidad. Entonces, al hacer un tránsito intestinal, es muy probable que esa membrana lipídica la pierda. Las heces no tienden a ser una muestra, pues obviamente muy, ¿verdad? Muy limpia y muy apta para la sobrevivencia. Entonces, las probabilidades de que salgan inactivados son tan altas y eso es lo que se ha visto en las investigaciones que se han hecho. Saliva, mocos, ¿verdad? Al toser, al hablar, al estornudar, esas secreciones que quedan incluso en el aire o cuando se habla, eso es lo que está generando la infección. Aún todavía queda por descubrir si otras secreciones vaginales o secreciones ya sea uretrales, ¿verdad? O semen pueda generar la transmisión. Eso todavía se está discutiendo y habrá que ver cómo se desarrolla. Doctor, un maravilloso aporte clínico. Vamos a salirnos por un momento a un tema mucho más humano, social, porque además sabemos que toda esta pandemia tiene muchísimas implicaciones desde la salud mental y todo lo que sucede con el tema del distanciamiento. Partiendo, y es una inquietud incluso personal, partiendo de que la posibilidad de que alguien infectes a través del toser, el transmitir a través de la saliva, ¿a qué se deben esas normas tan estrictas en la manipulación de cadáveres y que aísla a la familia de ese contacto relativamente cercano que podría tener, donde con mascarillas, no sé si es porque hay algo en superficie que queda, o el poner el cadáver en una bolsa totalmente sellada, cuando pareciera ser que hasta un médico que está cerca de un paciente COVID, teniendo los debidos protocolos, no debería ser objeto de infección? Sí, hace poco incluso, bueno, estaba leyendo un poco del protocolo, ¿verdad? Me imagino deberán de existir las razones, pues, sobre todo a nivel de prevención de la infección, ¿verdad? Recordemos que en ese momento el médico se está exponiendo, aunque esté con su equipo de protección personal, está generando una exposición altísima. Todos los profesionales que ingresan a las áreas COVID, recordemos que en ese punto el paciente es un paciente con una carga viral altísima, es un paciente que está excretando cantidades de virus porque ojalá fueran asintomáticos, no estarían ahí, pero son sintomáticos, están ventilados, tienen muchos de ellos, ¿verdad?, con unas
con estas mangueras en sus tráqueas, o excretando secreciones, mocos, saliva, tosiendo. Entonces son cuartos altamente contaminados y a la misma vez sus cuerpos van a estar altamente contaminados con una alta carga viral. Entonces, ¿qué es lo que se busca también con este tipo de protocolos? Que pues podemos pensar que son deshumanizantes en cierta medida, ¿verdad? Porque cuando uno lo lee, ¿verdad? Y está publicado y son públicos, llega al punto donde toca fibras internas de pensar en que el último despido de un familiar o de un ser querido puede ser dentro de una bolsa, y es la manera para decir adiós a alguien. Sin embargo, estamos protegiendo y se está protegiendo a esos pacientes, o más bien para que no sean pacientes, a esos parientes del paciente que falleció, para que no se infecten. Quizás puede ser sobremedido, la gente puede pensar que es sobremedido, pero existe de verdad la sobremedición, o existe de verdad un exceso de seguridad cuando hablamos de que de que un pariente no se llegue a infectar y no sea una persona más en el sistema de salud. Es muy difícil decir hay un exceso de medidas cuando lo que queremos evitar es que no hayan más personas infectadas. Entonces, a pesar de que digamos, de que podamos decir, bueno, sí, se usa el traje de protección y ahí están los médicos, ahí están los microbiólogos, ahí están las enfermeras, ¿verdad? Ellas están ahí bajo un riesgo enorme. Entonces, llegar a un cadáver que está expuesto a una carga viral altísima, donde puede llegar el riesgo de que incluso el pariente quiera tocarlo, quiera besarlo, quiera abrazarlo, ¿verdad? Donde ese punto del duelo, la emoción está en un sobrecogimiento de la persona, porque lo que va a querer es abrazar a ese pariente. Tal vez ese exceso de medidas, podamos decir, bueno, sí, es deshumanizante, pero también se está protegiendo al individuo para que tampoco llegue a ser uno más en el sistema de salud. Le vamos a pedir permiso al fiscal de la Junta Directiva para pasarnos 3 minutos más y le prometo que de ahí no vamos a avanzar. Doctor, algo con respecto a las áreas confinadas y esa inquietud de la transmisión ambiental. A partir de ventiladores, a partir de espacios muy cerrados, que es información que sale hoy casi con o sin fundamento, pero nos pone a todos a pensar en qué momento puede darse. Sí, bueno, en la contención de brotes es importantísimo el saber si son áreas ventiladas o no son áreas ventiladas. ¿Por qué? Porque un área ventilada me va a generar flujos de aire, y si tengo a una persona positiva y excretando virus, me va a minimizar el riesgo. Entonces, cuando hablamos de áreas ventiladas, yo como persona expuesta, o usted como persona expuesta, dice, bueno, estuve en un jardín expuesto con una persona positiva, ambos usábamos mascarilla, ¿eso es de riesgo? Sí, es de riesgo. ¿Cuál riesgo? Bueno, 2 clasificaciones, alto o bajo. Como en un jardín, en un área abierta, es un riesgo bajo. ¿Por qué? Porque estamos en un área donde se está ventilando, donde está generando corrientes de aire, donde tenemos mascarilla, donde la cantidad de la carga viral es menor. Cosa que va a cambiar en un aula, por ejemplo, o en una habitación. En un aula es probable que no pueda guardar el 1.8 de distancia segura, es probable. ¿Y qué pasa si sí la guardo? Bueno, pero entonces estoy en un área cerrada. ¿Hay aire acondicionado o no hay aire acondicionado? Bueno, hay un aire acondicionado, entonces estoy generando un flujo de aire constante en esa aula. ¿Ese aire tiene filtro para partículas? Posiblemente no lo tenga. Entonces ahí es donde empieza uno a jugar con ese montón de riesgos que existen entre las zonas. Sí sabemos que el virus
todavía está en discusión de que si es un patógeno aéreo, ¿verdad? Si puede soportar tanto tiempo en el aire como para que una persona esté infectada, deje un área contaminada y luego pues, horas después, sin yo saberlo, me pueda contagiar. Eso está todavía en discusión. Sin embargo, se han hecho estudios, hay un estudio coreano, incluso publicado en la CDC, donde en un restaurante había una persona positiva y en mesas con distanciamiento, con casi 6 metros de distanciamiento, había otras personas sentadas que estaban negativas y a todas se pudo rastrear porque se pudo identificar a esta persona positiva y pudimos, o sea, ellos pudieron rastrear a todos los que visitaron el restaurante. Muy particular, los meseros del restaurante no se infectaron, los que atendieron a ellos no los infectaron, pero sí se infectaron las otras mesas, ciertos asistentes de las otras mesas que estaban también en el mismo momento con esa persona que estaba positiva. ¿Y cuál fue lo curioso de esto? Había un aire acondicionado que pasaba por la persona positiva y llevaba el aire hacia las otras mesas. Las personas estuvieron alrededor de 45 minutos todas juntas, algunas superaron los 20 minutos, y entonces ese aire, esa constante exposición empezó a generar que esas personas se llegaran a infectar. Aparte de que la alimentación es un momento de riesgo porque me remuevo mi mascarilla y necesito comer. Entonces aumenta aún más el riesgo. Entonces hay muchos factores para uno determinar si en un área hay un riesgo o no hay un riesgo, ¿verdad? Si a nivel de estos distanciamientos son medidas extremas o no son medidas extremas, pero siempre hay que tener en cuenta que existen todos esos factores y que en la medida de lo posible, si voy a estar dentro de un área cerrada, con poco distanciamiento, con aire acondicionado, bueno, entonces voy a usar mascarilla, ojalá que sea menos de 15 minutos porque voy a aumentar más el riesgo si son más de 15 minutos. Entonces voy a estar con gente que confío, o es más de 4 personas, más de 5 personas, son más de 10 personas, entonces mejor evitar un área, mejor busquemos un área hacia afuera, y si no, entonces voy a buscar solo, y que sea solo porque es una urgencia, y si no, entonces solo me tengo que interactuar con mi burbuja, ¿verdad? Porque entonces estoy aumentando ese riesgo, y eso es lo más importante. Áreas abiertas, que es el menor riesgo, uso de mascarilla, el menor riesgo, y siempre, si son áreas cerradas, pues entonces tratar de mantener la mascarilla, si me la remuevo para comer, hacerlo durante el menor tiempo y luego me la vuelvo a colocar, siempre tratar de mantener ese distanciamiento y pues obviamente si existen aires acondicionados, tratar de evitar esas corrientes de aire e incluso tratar de evitar ya sea la zona interna de los restaurantes, sino las zonas externas y así sea para diferentes establecimientos donde uno lo visite. Doctor, 2 temas para ir cerrando y ahora sí, de una vez, vamos a ver su criterio profesional sobre el tema de las vacunas. Tenemos alegrías ahí relativas cada vez que vemos un avance, se ve lo político, se ve que la fase 2, que la fase 3, entonces en alguna forma la humanidad está esperanzada en que salga esa verdadera noticia oficial. ¿Cuál es su criterio con respecto a lo que tenemos hoy? Y la otra, a pesar de que ya me lo contestó en la primera parte con el montón de trabajo, ¿cómo es hoy la dinámica de un profesional en microbiología en la parte intrahospitalaria? ¿Cómo se revolucionó eso? Bueno, de mi parte, hablo un poco del tema personal, cómo ha surgido la parte de las vacunas. Mis colegas y mis amigos farmacéuticos son los que también llevan este tema al dedillo y están todos los días leyendo esta información sobre las vacunas. E igual manera los inmunólogos que están, ¿verdad?, deseosos de ver cómo se desarrollan estas vacunas y nosotros pues también porque depende de cuál va a ser el enfoque de estas vacunas, también vamos a poder tener la capacidad de en el laboratorio decir si una persona después de que se colocó la vacuna está protegida o no, tal cual ocurrió hoy con la hepatitis B, que una vez de que se colocó la vacuna, el laboratorio tiene la capacidad con una prueba de anticuerpos de decir si la persona está protegida o no, igualmente con la varicela. Entonces, también estamos en esa captación de información, ¿verdad? Porque desde mi lado personal, al igual que todos, estamos ansiosos porque funcionen. Sin embargo, realizar una vacuna es cuestión de años, es un tema que lleva 5, 10 o incluso más años.
pero bueno, creo que la humanidad está poniendo todo su empeño y todo su esfuerzo en sacar una vacuna. Yo creo que de lo que hemos leído y de lo que he leído, la vacuna de Oxford, en la británica, tiene muy buenas expectativas. Ayer se detuvo por un caso de una reacción adversa en uno de los participantes, pero estamos hablando que este estudio son alrededor de 30,000 personas, entonces que haya una persona con una reacción adversa, que haya que detener el estudio, es normal en este tipo de estudios, no hay que perder la fe en que esta sea una vacuna muy prometedora. Y luego tenemos la vacuna de Moderna, que es la vacuna estadounidense, donde también pues, hay todavía temas políticos ahí que están mediando. Sin embargo, es una vacuna que también se indica que es una vacuna muy prometedora para el desarrollo de una inmunidad, y una inmunidad, no solo el desarrollo de la inmunidad, sino que sea una inmunidad que sea longeva y que sea protectora ante las infecciones de este virus. Para mí creo que esas vienen siendo, pues obviamente las dos vacunas que por lo que he visto llevan un poco más de adelanto. También está Sinovac, que es la vacuna china, que es con partículas inactivadas del virus. Y bueno, esa también tiene una muy buena proyección. Entonces quizás sea la vacuna china la que termine siendo la que sigue, la que gane esta carrera. E igual creo que hay más de 18 proyectos o más de 30 proyectos de vacunas. Sin embargo, estos son los que llevan un poco más de la delantera, aparte de la rusa, que sabemos muy poco, hay poco publicado al respecto de la vacuna rusa, y todavía siguen estudios, a pesar de que ya están tomando decisiones de empezar a vacunar ciertas poblaciones en Rusia. Hay todavía dudas al respecto de cuál es su verdadera nivel de protección que está otorgando, y sobre todo que todavía tenemos estamos esperando pues obviamente las publicaciones científicas de esta vacuna. Y con respecto al rol del profesional, bueno, no me van a dejar mentir mis colegas, se nos ha duplicado, triplicado el trabajo a todos. Creo que no es cuestión del área de microbiología, creo que todas las áreas de la salud en este momento se volvieron verdaderamente, eran importantes y somos importantes, pero todavía tomaron un giro enorme. Y creo que el país y los gobiernos del mundo entero están verdaderamente valorando sus sistemas de salud, están valorando las inversiones que han hecho, y creo que van a empezar a valorar las inversiones que harán a futuro, porque ya sabemos que hace 100 años fue una gripe, hoy es un coronavirus, creemos, ¿verdad? Hace unos años atrás fue un H1N1, ¿cuál va a ser la siguiente? Ya no es un tema de que esto nos agarró desprevenidos, sino es preparémonos entonces para la siguiente pandemia, porque puede ser que esté a la vuelta de la esquina. Y el rol, pues yo me desempeño en un hospital, y pues la verdad es un tema de no acabar nunca, es un tema de 24/7, es un tema de trabajar haciendo contenciones de brotes. Tengo el honor de trabajar a nivel interdisciplinario con médicos, con enfermeras, con terapistas respiratorios, con especialistas, con infectólogos, con inmunólogos. Entonces, para mí es un gusto trabajar todos los días donde a nivel interdisciplinario tenemos que tomar decisiones todos, donde se nos respeta también el criterio de todos y donde todos aportamos algo, que eso es tal vez lo más fundamental y lo más rico que nos está dejando esta pandemia, donde son tantos profesionales involucrados que están tomando decisiones, donde es algo que no para, y que tenemos que irnos mentalizando, donde es normal sentirnos cansados, y se los digo a todos mis colegas, es normal sentirnos cansados, sentirnos agotados, tenemos que tomar a veces también en la pausa para respirar, para seguir adelante, y a pesar de todo lo estamos haciendo fenomenal. Vienen días difíciles, en Costa Rica los casos están aumentando por montones, no parar la educación, que es un tema también que no tenemos que dejar de lado como profesionales, no dejar la educación de la población en general, tratar de educar siempre que se pueda. Me parece que una persona educada es una persona con poder y es una persona con herramientas para defenderse, y en esto también es importantísimo. Y pues sí, yo creo que
a nivel el cambio en la dinámica de los laboratorios es increíble, la cantidad de muestras que están llegando es increíble y creo que tuvimos que diversificarnos y adaptarnos, ¿verdad? Para lograr hacer poder sostenernos y obviamente poder aportar lo mayor que se pueda en esta pandemia. Doctor, creo que este espacio ha sido muy productivo. Aquí nos planteamos el tema de un conocimiento, una evolución y una reflexión, y creo que la totalidad del espacio y los aportes profesionales y humanos que usted ha puesto en esto, incluso van a convertir este video en un referente para que muchas otras personas posteriormente puedan despejar dudas, pero también aprender y reflexionar. Quiero agradecerle también a doña Gretel Tinoco, que ha sido un enlace para que pudiéramos tener este espacio, su gentileza y la coordinación, pero también a ustedes esa disponibilidad y la disposición también que manifestó desde el momento en que empezamos a interactuar. El agradecimiento es profundo, pero también en nombre de todas las personas que se van a beneficiar con esta valiosa información. Y también quiero decirle que este espacio está 100% a las órdenes del colegio en todo momento que quieran plantear algún proyecto, conversar sobre otras cosas, ahí lo tienen ustedes a la disposición. Así que no me resta más que desearle muchas bendiciones a usted, cuidarse mucho dentro del hospital, disfrutando eso que hace, porque ahí hay una combinación de seguridad con disfrute. Claro, claro, no puedo decir que no lo estamos disfrutando. O sea, esto es en realidad sí. Si no lo disfruto, nos equivocamos de carrera, porque para esto fuimos hechos. Entonces, creo que esto es un tema también de que hay que aprender a agarrarle el gusto. Es algo que va a quedar con nosotros un tiempo y tenemos que agarrarle el gusto. Muy bien, y gracias. Veo mucha gente muy apreciada por acá, compartiendo. Una colega suya también, la doctora Gómez, que está compartiendo este conversatorio. Saludos a ella y a toda la gente que ha estado por ahí. Así que buenas noches, gracias y disculpe que nos pasamos 21 minutos, pero eso queda pendiente la autorización del fiscal del colegio para estos minutos que nos llevamos. Entonces, le tocó la persona más hablantina, creo, de la junta directiva. No, pero está bien. Por eso el doble agradecimiento a doña Gretel, porque creo que tuvo un ojo clínico y lo ubicó muy bien. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Igual, buenas noches. Gracias. Buenas noches.